la Biblia, el cual es el libro más vendido de toda la historia de la humanidad. El libro más vendido. Y cuando nos sentamos a leer ese libro, vemos que está lleno de milagros, de ángeles, de demonios, de un Dios que se comunica frecuentemente con los seres humanos. Incluso pone a una serie de seres humanos a prueba, hablándole directamente. También envía a su Hijo aquí a la tierra a hacer milagros, a crear un legado, a sacrificarse por nosotros, según este libro, la Biblia. Pero hoy en día, ya ciertos años después, ciertos siglos después de la creación de este libro y de el suceso de estas historias que nos cuentan en este libro, no hemos visto un ángel en estos tiempos. No vemos demonios. No vemos milagros. No tenemos ningún tipo de profecía. Y estos encuentros directos con Dios. No vemos a personas entrando en pruebas. Quizás muchos dirán que sí. Quizás muchos dirán que los ángeles nos visitan y que los demonios están en todas partes. Pero no tenemos ninguna historia marcada como las historias que nos narran en este libro de la Biblia. El libro más vendido de la humanidad. ¿Por qué hoy en día no tenemos milagros? No hemos visto un milagro. No hemos visto prueba de un ángel, de un demonio. Los famosos exorcismos que todavía hoy en día muchas personas afirman de que son reales, pero no tenemos prueba alguna. Algo que yo entiendo de ser real debería ser de conocimiento público, porque estaríamos hablando de unos seres superpoderosos de otra dimensión que nos atacan a través de nuestro espíritu y pueden poseer nuestro cuerpo a voluntad propia. Algo que por lo menos hasta donde yo sé, la Iglesia Católica y el Vaticano reporta que cada año sí hacen su exorcismo, nunca con detalle, nunca revelando tanta información que digamos al público, pero supuestamente no revelan reportan. nada. No hay evidencia, no hay un video, no hay grandes testimonios. No hay evidencia. Los casos en donde personas han muerto por esta práctica, los padres y curas han terminado presos porque se ha probado de que estas personas lo que tenían eran unas enfermedades mentales y estos padres, estos curas los llevaron a la muerte por el tipo de práctica que comenzaron a usar, haciendo un supuesto exorcismo. Y realmente hoy en día, 2021, estamos en la era, en el comienzo, pero ya en un estado bastante avanzado de la era digital, en donde cualquiera ya tiene una cámara 4K en un celular o mínimo HD. Cualquiera, por lo más mínimo que ocurra, saca el celular y graba. Incluso, como ya dije, yo creo que es lógico de que si en realidad somos víctimas o estamos siendo atacados por unos seres de otra dimensión que pueden, que no los vemos y que nos pueden controlar y que nos atacan a través de nuestro espíritu o alma, yo creo que sería más que lógico que debería ser la noticia y el objetivo en común de la humanidad entera. Y lamentablemente cuando sí hay ese tipo de noticias, o entre comillas pruebas, es cuando tú ves un video de nuevo en Primer Impacto,
que hablan de una juventud y unos niños que estuvieron jugando Wii o que estuvieron haciendo algún tipo de experimento y enseñan un video donde están temblando, pero no prueba de exorcismo, no prueba que realmente tuvieron algún tipo de espíritu o demonio, sino gente que alega. Es increíble que las personas todavía creen en el Ouija. Creen en el Ouija cuando es una tabla de juguete, la cual tú la puedes conseguir en Walmart. La vimos hace poco en el mall, en una tienda de ropa. En una tienda de ropa, en el mall a $23. Entonces tú me estás diciendo a mí que un portal para tú comunicarte con unos seres de otra dimensión, seres que vivían en esta dimensión, mueren y como eran unos hijos de la gran, pasaron a ese plano de dimensión y solo viven para hacer daño. Entonces tú tienes esta tabla que vendría siendo un portal para tú hablar con estos seres, y esta tabla tú la puedes conseguir en cualquier juguetería, cualquier tienda por departamento, incluso en tiendas de ropa, en los moles. Tú la consigues por $20-25. Si no es por el primer impacto haciendo estos videos, sino es por las personas que alegan y tratan de regar la palabra en base a un libro que fue escrito hace demasiado, pero demasiados años. Un libro que no solamente no fue escrito por una persona, sino que fue escrito por múltiples, por un lenguaje que hoy está muerto hoy en día. Fue trasladado por varios años. Si no es por estas personas que lo llaman fe, hablan de la fe y hablan que eso es lo necesario para poder creer en la palabra, uno diría que realmente sí, no hay ningún tipo de prueba, no hay evidencia. Si tú te eliminas y te alejas de la fe, entonces realmente no sientes nada y es algo muy complicado. A mí me gustaría en momentos como estos que hubiera una persona presente que sí estuviera, fuera un gran creyente de la palabra para que uno pudiera argumentar. Ahora, lo hemos dicho en muchas ocasiones, todo un canal de argumento, de debate, que para eso Y de análisis. y de análisis, que para eso están las personas que comenten, que den sus puntos de vista. Algo que yo he dicho en múltiples ocasiones Que para aquí. eso están los comentarios. Para que tú comentes tu punto de Libremente vista aquí. o tu conocimiento y nos instruyas a nosotros. Algo si que yo he nosotros dicho, estamos equivocados en alguna parte. yo he dicho esto en muchas ocasiones con el deporte, con la música y con todo en general, que una de las peores cosas que uno puede tener es el fanatismo, porque el fanatismo sí es un mal que ciega a las personas. Y la característica principal que yo puedo ver en muchos de los seguidores, si no en la mayoría, durante el tiempo y en la historia presente, en la historia moderna, es el fanatismo. Vemos un conflicto como existe ahora mismo en Afganistán, que en gran parte tiene que ver por eso mismo, por el fanatismo y por su interpretación. Las religiones. Su interpretación, que eso es otro punto. Cuando uno habla de las religiones, todo el mundo tiene una interpretación diferente. Todo el mundo tiene una creencia diferente. Todo el mundo porque aquí un ejemplo en América. En América hay dos grandes religiones, las cuales parten del mismo libro, de la Biblia. Pero ambos tienen puntos de vista diferentes porque ambos la interpretan de manera diferente, a su manera, como les da la gana, prácticamente. Porque el uno no estudia la religión del otro. Entonces, ¿cómo tú sabes que la otra religión está mal? Si tú no la has estudiado y viceversa. El otro tampoco estudia la del otro. Ambos la interpretan a su manera, o más bien una persona o varias personas un día la interpretaron a su manera y las demás lo siguieron. Más bien fue lo que sucedió. O sea, después fueron pasando esa interpretación de generación en generación y las personas fueron creyendo en lo que una persona interpretó un día. Ahora, ¿por qué estos milagros, los ángeles, los demonios, Dios que prácticamente contactó a estos hombres para que escribieran la Biblia, los puso a prueba, muchos de ellos? Hoy en día no sucede nada de esto. Y curiosamente, comenzó, esto no comenzó, se detuvo
cuando la humanidad comenzó a evolucionar con la ciencia, la educación, cuando comenzamos a hacernos preguntas, que fulano hizo tal milagro, ¿dónde está fulano? Búscalo, yo quiero ver cómo hizo el milagro, que me explique. Le buscamos la lógica y el porqué a todo, el sentido común, y desde que eso comenzó a pasar, comenzamos a evolucionar, la ciencia comenzó a evolucionar, todo esto se detuvo de la nada, abruptamente. Se detuvo porque es que, ok, si de momento, qué sé yo, aparece hoy y vemos algo, apareció algo hoy, no es que como en ese tiempo que cuando leemos la Biblia, vemos que es algo común de esos tiempos. Cuando más milagros habían, los ángeles en la tierra al garete, dándole para abajo a todas las mujeres, a los humanos, tuvieron hijos híbridos de ángeles y humanos, los Nephilim, supuestamente gigantes en la tierra. O sea, era algo del diario vivir, normal, todo el tiempo. Y de momento, cuando empezamos a evolucionar, la educación, la ciencia, la gente empieza a obtener sentido común, lógica, empieza a preguntarse, a cuestionarlo todo, esto desaparece abruptamente. Y hoy en día habrá quienes dicen, no, si es que yo vi tal milagro al día, no, que fulano le sanó un cáncer a fulano, pero es que no vemos ninguna prueba. Todo es lo que dice fulano y repite el otro, pero nadie te muestra una prueba. Tanta plataforma que hay, tantas cámaras que hay, tantas plataformas para difundir el milagro, el mensaje, porque al final lo que queremos es que todos crean y que todos vayan por el buen camino. Y sobre todo, yo creo que si en realidad estos seres, estos demonios de otra dimensión existen, debería ser el primer objetivo en común que debería de tener toda la humanidad. En común en combatir eso. Yo personalmente siempre he tenido un problema grande cuando la gente habla de los demonios, de Lucifer, de Satanás, del poder, porque hablan de la manipulación y mucha gente tiene esa frase pegada de que el poder o la mejor movida que pudo hacer el demonio es convencer a la gente de que no existe. Ahora, pues ahí es donde los poderes y los que saben que existen tienen que demostrar con pruebas que es real. precisamente como tú dices, no hay ningún tipo de evidencia y por la boca es fácil, más que nada en un momento y un tiempo donde la gente, es fácil decirlo, o sea, aquí nadie se puede ofender con esto. Había un gran nivel de ignorancia en esos tiempos en comparación con los tiempos de ahora. Por anécdota y por palabras las cosas se riegan y cualquiera puede decir lo que quiera. Pero siempre quieren hablar de Satanás, de Lucifer, del demonio, de que aparentemente todo esto tiene que ver Lo con que Dios. era magia hace 1000 años, 500 años, hoy en día es tecnología. Tecnología. Y algo que yo digo personalmente Esto de era nuevo, magia. Esto era magia. si el humano nunca pasa por un incidente donde se termina la raza humana, donde no tengamos más evolución, es inevitable no llegar a un punto donde somos básicamente unos dioses en lo que somos capaces de ser. Somos capaces de crear otras razas, somos capaces de navegar a otros países, a quizás otras dimensiones. Ahora, volviendo al tema de los demonios. Cuando la gente dice eso, yo tengo un problema personalmente porque la gente quiere poner a Satanás como si fuera lo peor del mundo. Y a veces yo digo que en la tierra, aquí en el humano, tú ves tanto lo bueno como lo malo. El humano es la peor amenaza que tú puedes tener. El humano destruye el planeta. El animal destruye los animales. Y el humano es capaz de hacerte más mal que cualquier ser imaginario o real que tú puedas creer que está en Pero otra el dimensión. argumento es que ellos son los que te tientan Te a hacer lo tientan, malo. te manipulan. Por eso digo que como dicen algunos, que la mejor movida del demonio y de Satanás de Lucifer fue hacer que las personas no creyeran que era real. A través de la manipulación tú puedes hacer mucho, pero yo no creo que haya peor daño que el que pueden hacer muchos humanos en esta tierra. Es que la maldad es del hombre. Según el hombre,
estos seres, estas entidades, nos tientan a que nosotros hagamos lo malo. Pero la realidad es que yo creo que se inventaron eso para negar nuestra propia naturaleza. De que el humano, o sea, somos unos cabrones, somos unas bestias. Somos lo peor, somos el peor cáncer que puede tener este planeta. Somos tan barbáricos como la naturaleza, en el sentido de que los animales, hay predadores que matan simplemente por sobrevivir, por matar, porque tienen que ir de un día al otro. El humano es peor porque no lo hace solamente por instinto, sino que también lo hace simplemente porque quiere y el porque humano puede. Es tan malo que Dios nos crea siguiendo por la línea de la Biblia. Y esto es para los conocedores que han leído la Biblia. Dios nos crea a su imagen y semejanza, supuestamente perfectos, porque Dios es perfecto. Desde el día 1 estamos haciendo cagada, destruyéndolo todo, jodiéndolo todo, rompiendo las leyes, como siempre. Desde el día 1. Los conocedores saben cuántas veces ya Dios ha acabado el mundo. Y los que no, búsquenlo, lean la Biblia. No hemos cambiado porque Dios acaba el mundo. Uno de los ejemplos fue el gran diluvio. Vuelve y comienza todo y volvemos a lo mismo. Lo primero es que ya van varias veces y volvemos a lo mismo. Y hoy en día seguimos en lo mismo. Y la Biblia, cuando termina con el Apocalipsis. Y lo peor de todo no es solamente que estamos hablando de los humanos, no es que el origen es con Adán y Eva y que luego Adán y Eva comiendo la fruta prohibida, no, sino que entonces volviendo Satanás a Lucifer, a ese personaje que era un arcángel y un ángel de Dios, el ángel favorito de Dios, que simplemente por narcisismo, por el ser egocéntrico, se sentía superior a Dios, se sentía más bello que Dios, como lo describen, y por esa razón fue que terminó entonces virándose a su creador y creando una guerra entre él para ver quién de los dos podía acumular más armas. Que al final de todo, luego de tantas ocasiones en las cuales, como tú acabas de mencionar, ha destruido a la humanidad, luego de todo, cuando llegue el apocalipsis, van a haber unas armas que van a estar en una tortura eterna. Entonces, son cosas que no suenan, más cuando tú lees y ves la comparación y diferencia y contraste entre la Biblia actualmente y como lo escribieron en un principio. Tú ves que no suena como un Dios como muchos quieren describirlo. Un Dios de paz, un Dios de amor. Bueno, realmente no. Por algo crearon el Nuevo Testamento. Porque en el Viejo Testamento teníamos un Dios que terminó el mundo en 2 ocasiones. Termina la Biblia amenazando con terminar el mundo en una 3ª ocasión. Las pruebas que ponía, los castigos. Ya en el Nuevo Testamento tenemos un Dios más benévolo, más amoroso. Pero ¿qué pasa? Que incluso si nos dejamos llevar por la Biblia, el propio Dios terminando con todo para volver a comenzar, porque somos unos hijos de, y volvemos y terminamos en el mismo lugar. Pero para no salirnos del tema, el tema principal de este video, ya en otros videos estaremos tocando otros temas. El tema principal en este video, y si tenemos aquí en el canal conocedores, personas que nos puedan instruir, que nos puedan orientar un poco más y quizás darnos algunos otros casos de algunos milagros que han sucedido, casos, no sé, algo de encuentro. A pesar de los milagros, más allá de los milagros y esos casos, algo que mencionan y que yo he escuchado de muchas personas que creen en la Biblia, hablan de las profecías y alegan que supuestamente sí hay muchas profecías que se han cumplido hasta el día de hoy. Pero el problema con cosas como esas es que tú no tienes que ir a la Biblia para
encontrar personajes como esos. Si hablamos de un Nostradamus, una persona que ha dicho muchas profecías, una persona que no tiene ninguna afiliación a la Biblia, a religiones, y ha dicho muchas profecías que se han cumplido con el pasar del tiempo, que como él, yo creo que hay otros personajes, pero el más conocido, el más notorio viene siendo él. En realidad, Que si la gente también sabe de esas profecías que La- alegan que se han cometido, la mayoría de las coméntenlo. personas dicen que estamos llegando a los tiempos del final, a los días finales. Pero en realidad cuando miramos al pasado, realmente era cuando vivíamos como bárbaros. Hoy en día estamos súper civilizados. Yo creo que el rincón más malo del mundo que tú puedas encontrar o buscar no es tan malo. No es ni una cuarta parte de malo de como era el mundo 200, 300 años atrás. Realmente yo creo que hoy en día vivimos en un paraíso. En un paraíso totalmente. Incluso cuando hablamos de guerra. Esto está jodón decirlo, pero yo diría que los países que quizás peores viven es porque continúan con el conflicto religioso y el fanatismo. Porque muchos de esos países son el Medio Oriente y no hablando Y solamente económicamente, sino de los conflictos que tienen y las guerras que Hoy tienen. en día vemos incluso en las primeras potencias del mundo que tienen el poder para joderlo todo. Con el armamento nuclear que tienen. Son conscientes. Usan la lógica, el sentido común. Y no les interesa. O sea, yo creo que estamos viviendo en la mejor era de la humanidad. Y solo va a mejorar, a menos que esto se acabe. Déjanos aquí abajo en los comentarios tu opinión, tu conocimiento acerca de este tema y el por qué no vemos este tipo de historia que nos cuenta la Biblia hoy en día o en los últimos 200, 300 años. No la hemos visto como las vemos en la Biblia, lo cual era algo cotidiano. Suscríbete, dale a la campanita y los vemos en el próximo video.